Okay, this morning Esta mañana we're going to get more vamos a ver más of what you expect from a parenting conference. de lo que tú esperas de una conferencia sobre crianza de los hijos. In the Bible, En la Biblia, Paul's letters, en las cartas de Pablo, they always start with first theology empiezan primero con la and teología then application. y entonces pasa la aplicación. And that's what we're doing in this conference. Y eso es lo que estamos queriendo hacer en esta conferencia. Last night was theology. Anoche hablamos mucho de la teología. This morning will be application. Vamos esta mañana a entrar ya más en la aplicación. Unless theology precedes application, A menos que la teología preceda la aplicación, we know what to do, sabemos qué hacer, but we don't know why to do it. pero no entendemos por qué lo hacemos. Nor are we motivated to do Y it. ni siquiera pues estaríamos motivados a hacer lo que nos toca hacer. So this morning our subject is De manera que esta mañana nuestro tópico es training with discipline and affection. entrenando con disciplina y amor o afecto. Our text is Nuestro texto será Ephesians chapter 6 verse 4. Efesios 6:4. Only 2 verses in the New Testament on parenting, Solamente dos textos en el Nuevo Testamento sobre la crianza de los hijos. and they both say the same thing. Y ambos dicen la misma cosa. Ephesians 6:4 Efesios 6:4 and a parallel verse in Colossians. y en Colosenses un texto paralelo. They're both addressed to fathers, not mothers. Y ambos están dirigidos a los padres, no a las madres. Again, that doesn't mean mothers are not De important. nuevo, eso no significa que la madre no es importante. Very important. Es muy importante. But parenting is a team sport. Pero la crianza de los hijos es un deporte de equipo. And here's what Ephesians says. Y esto es lo que dice Efesios. Fathers, Padres, do not provoke your children to anger, no provoquen a sus hijos a la ira, but bring them up sino críenlos in the discipline and instruction of the Lord. en la disciplina e instrucción del Señor. So this talk will be about the discipline of the Lord. Entonces vamos a estar hablando de la disciplina del Señor. Last night we learned Anoche vimos that we need to know God the Father que necesitamos conocer a Dios Padre to be effective parents. para ser padres efectivos. God the Father is a lion, El Dios Padre es león and God the Father is a lamb. y es cordero. And he gains influence by dying. Y él tiene su influencia al morir. In the same way, effective training requires 2 ingredients. En la misma manera, la crianza efectiva toma en cuenta dos ingredientes importantes. Discipline, Disciplina por un lado, being like a lion, ser como un león, and affection, y afecto, being like a lamb. ser como cordero. Discipline without affection will alienate your children. La disciplina sin afecto va a marginar a tus hijos. And affection without discipline Y afecto sin la disciplina will cause your children to despise you. va a hacer que tus hijos te rechacen. So understanding the gospel is the key to these 2 qualities. De manera que entendiendo el Evangelio tenemos que adosarnos a estas dos cualidades. So first of all, gospel discipline. De manera que primero, disciplina del Evangelio. We have 2 points this morning. 2 puntos vamos a ver esta mañana. Gospel discipline Disciplina en el Evangelio and gospel affection. y el afecto como lo vemos en el Evangelio. I want to say 3 things about discipline. Quiero decirles esta mañana 3 cosas sobre la disciplina. Parents that discipline effectively are clear about the problem, Los padres que disciplinan correctamente están claros sobre el problema indwelling sin. del pecado que mora en nosotros. Second, they are clear about authority. Ellos conocen de la autoridad. They use corporal punishment when necessary. Usar el castigo corporal cuando es necesario. And third, they aim their discipline for their children's hearts. Y ellos dirigen, en tercer lugar, la disciplina hacia el corazón del niño. So clear about indwelling sin, El pecado que mora en nosotros, clear about authority, la autoridad que debemos ejercer and we aim our discipline at our children's hearts. y dirigir nuestra disciplina al corazón del niño. Okay, so first of all, indwelling sin. Primero que nada, el pecado que mora en nosotros. So what is your child's basic problem? Este es el problema básico principal de tu niño. Why do they lie, cheat, steal, ¿Por qué roban? ¿Por qué engañan? ¿Por qué hablan lo que no deben? bite their brothers and sisters? Hermanos y hermanas, Why are they restless, selfish, ¿por qué pelean angry? los hermanos con las hermanas? ¿Por qué son egoístas? Why do they talk back to their parents? ¿Por qué les responden a los padres? Modern psychology would suggest they have a disease, La psicología moderna sugiere que tienen una enfermedad, a sickness, una enfermedad, and medication is the answer. y que la medicación, el medicamento es la solución al problema. Your children are not morally responsible.
Tus hijos no son moralmente responsables. The problem is the child's environment. El problema es el medio ambiente en el que tu hijo se mueve. It's not something in the heart. No es algo que esté mal en su corazón, Just change the environment, es simplemente cambiar el medio and my child's problem will be solved. y el problema de mi hijo se va a resolver. But the Bible tells us Pero la Biblia nos dice that the child's problem que el problema del niño is indwelling sin. está en el pecado que mora en él. Many of you are nodding your heads. You're going, Algunos de ustedes yes. hacen así con su Sí, cabeza. señor. Sí, I señor. understand. Yo entiendo. Indwelling sin. El pecado que mora en As nuestro- one faithful parent always reminds me, Como un padre me recuerda a menudo, the heart of the problem el corazón del problema is a problem heart. es un corazón con problema. They act badly because they are bad. Ellos actúan de manera incorrecta porque ellos son malos. Our children are radically disordered Nuestros hijos están radicalmente en desorden at the deepest and most basic level. en el nivel más profundo y básico, elemental. Jeremiah chapter 17, verse 9. Jeremías 17:9. The heart is deceitful above all El things. corazón es engañoso sobre todas las cosas. It is desperately sick. Es perverso. Who can understand it? ¿Quién puede entenderlo? Romans chapter 3, verse 10. Romanos 3:10. None is righteous. Nadie es justo, No, not one. ni siquiera uno. No one understands. Nadie entiende. No one seeks after God. Nadie busca a Dios. That includes your children. Eso incluye a tus hijos. Ephesians chapter 2, verse 3. Efesios 2:3. Therefore, they are by nature children of wrath. Ellos son por naturaleza hijos de la ira, By nature, por naturaleza, like the rest of mankind. como el resto de la humanidad. So, what the world excuses, Entonces lo que el mundo excusa, the Bible simply labels the works of the flesh. en la palabra lo llama obras de la carne. See if this text doesn't describe your children. Dime si este texto no describe a tu hijo. Galatians 5:19. Gálatas 6:19. Now the works of the flesh are evident: Ahora, las obras de la carne son evidentes. sexual immorality, Inmoralidad sexual, impurity, impureza, sensuality, sensualidad, idolatry, idolatría, sorcery. hechicería, For small children, enmity, enemistades, strife, pleitos, jealousy, celos, fits of anger, enojos, rivalries, rivalidades, dissensions, disensiones, divisions, sectarismos, envy. envidia, For your older children, drunkenness, borracheras, orgies, orgías and things like y these. cosas semejantes. End of quote. Cierra la cita. The short-term solution for these La problems solución a corto plazo para estos problemas is found in Proverbs chapter 22, verse 15. está en Problemas 22, 15. Folly is bound up in the heart of the child, En el corazón está la necedad, but the rod of discipline pero drives la it vara far de la from him. disciplina lo alejará de él. The long-term solution is more radical. Ahora, la solución a largo plazo es más radical. It is the heart transplant that takes place at new birth. Es el trasplante de corazón que toma lugar al momento del nuevo nacimiento. So our children are not basically good, De manera que nuestros hijos no son buenos and the proof that the heart of the problem y la prueba de que el corazón del problema is a problem heart es un corazón problemático should be obvious to any observant parent, debería ser obvio para cualquier padre que está observando, even non-Christians. aún los no creyentes. Think about this. Piensa en esto. You don't need to teach your children to be bad. Tú no necesitas enseñarle a tus hijos que hagan lo malo. Bad behavior comes naturally. Esa conducta surge naturalmente. If your children were fundamentally good, Si tus hijos fueran fundamentalmente buenos, good behavior would come naturally, un buen comportamiento saldría de ellos naturalmente. and you'd have to train your children Y entonces entrenarías a tus hijos to be bad. a ser malos. But it doesn't work like that, does Pero it? no funciona así. No. No, you have your children, bad behavior comes naturally, La conducta negativa sale naturalmente de tus hijos. and unless you work really hard at training them, Y a menos que trabajes arduamente en entrenarlos, they will not be good. ellos no van a hacer lo bueno. So you must teach your children to be good, De manera que tienes que enseñar a tus hijos a hacer lo bueno. and if you don't, Y si no lo haces, they will not be. ellos no lo van a hacer. Children only learn good behavior Los niños solos van a aprender la buena conducta through the sweaty persistence of their parents. a través
de la ardua persistencia de sus padres. Any parent who has stood between their 2-year-old Cualquier padre que se ponga de pie frente a su niño de 2 años and the cookie jar y la jarra de galletas understands this. entiende lo siguiente. The first word your child learns is not yes, mother. Lo primero que tu hijo va a decir no es sí, mamá, How can I serve you? ¿cómo puedo servirte? It is no. Lo primero que va a salir es no. Is that not right? ¿No es así? I have 21 grandchildren Yo tengo 21 nietos and 5 children, y 5 hijos and I've had lots of experience observing this. y he tenido mucha experiencia observando estas cosas. Your 2-year-old does not have to be taught to turn around and go the other way when you call them. Tu niño de 2 años no tiene que ser enseñado a ir en vía contraria cuando tú lo llamas. It is natural for them, Es natural para él. as is temper tantrums, Así como es sus pataletas, disrespectful speech, su lenguaje inapropiado, pouting, pouting, grumbling, grumbling, quejarse, self-pity. y autocompasión. Okay. The gospel gives us a window on how God feels about sin. El Evangelio nos abre una ventana cómo Dios siente con respecto al pecado. We discussed this last night. Esto lo hablamos anoche. He hates it. Él odia It provokes el his pecado, wrath. provoca su ira And you should hate it as well. y tú deberías odiarlo también. At the cross, we see how God feels about our children's sins. Vemos en la cruz cómo Dios siente sobre el pecado de nuestros hijos. The cross says God hates these attitudes. La cruz nos indica que Dios odia estas actitudes. They deserve crucifixion. Merecen. This is el an unpopular castigo. idea. This is This is an unpopular idea. Es una idea que no es popular, But yet, if this is true, pero de ser cierto, how can we be passive about our children's heart sins ¿cómo podemos quedarnos pasivos ante el pecado del corazón de nuestros hijos? and claim to love them? Y decir entonces que los amamos. For this reason, Por esta razón, parents that understand the gospel los padres que han entendido el Evangelio practice appropriate corporal discipline, practican una apropiada disciplina corporal, appropriate spanking la vara, una pela apropiada at an appropriate age. en la edad, en el tiempo apropiado. The world says corporal punishment El mundo dice que el castigo corporal is child abuse. es abuso But the Bible al answers niño, pero la Biblia contesta, the failure to discipline our children fallar en disciplinar a nuestros hijos is child abuse. es abuso a nuestros So hijos. we're talking about disciplining our children. Entonces estamos hablando de disciplinar a nuestros hijos And the first point we've made is that we need to be clear about indwelling sin. y el primer punto que queremos aclarar es que tenemos que estar claros en cuanto al pecado que mora en ellos. Our second point about discipline El segundo punto en cuanto a la disciplina is that effective disciplinarians es que aquel que disciplina de manera efectiva are comfortable están cómodos with being authority figures. en ejercer su autoridad. We must have a deep conviction Debemos tener una convicción profunda about the goodness and appropriateness en cuanto a lo bueno y a lo apropiado of authority. de la autoridad. Again, effective parents De nuevo, padres efectivos see authority with biblical eyes. ven la autoridad con ojos bíblicos. God loves authority. Dios ama la autoridad. God is an authority figure. Dios es una figura de autoridad. On the day of judgment, En el día del juicio we will give an accounting to God vamos a tener que rendir cuentas a Dios for how we responded to His authority. de cómo respondimos a su autoridad And so will our children. y igualmente nuestros hijos. The Bible tells us La Biblia nos dice in Romans chapter 13 en Romanos 13 that all authority is from God. que toda autoridad viene de Dios. That means that your authority Eso significa que tu autoridad is from God. viene de Dios. And when your children rebel against your Y authority, cuando tus hijos se rebelan en contra de tu autoridad, they are rebelling against God. ellos se están rebelando contra Dios. And they will give an accounting for that on Y, the day of y judgment. ellos van a tener que rendir cuentas a Dios el día del juicio. Therefore, if you love your children, De manera que si amas a tus it's hijos, crucial es crucial that you not let them, que no les permitas, that you not tolerate que no toleres their rebellion su rebelión against your authority. en contra de ti, de tu autoridad. Biblical parents don't just exercise authority, Los padres bíblicos no solamente ejercen su autoridad, they exercise servant authority. ellos ejercen una autoridad de servicio, servil. Parents are shepherds of the smallest biblical flock.
Los padres son pastores de su pequeño rebaño. And therefore, Paul's charge to Timothy De ahí que Pablo le encargue a Timoteo applies also to parents. esto que aplica también a los padres. Here's what Paul told Timothy in 2 Timothy chapter 4, verse 1. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:1. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, Te encomiendo frente a Dios y a Jesucristo, who is to judge the living and the dead, que va a juzgar a los vivos y a los muertos, and by his appearing in his kingdom, por sus manifestaciones y por su reino. preach the word. Predica la palabra. Preach the word to your children. Predica la palabra a tus hijos. Be ready in season and out of season. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Reprove, Redarguye, rebuke, reprende, and exhort exhorta with complete patience con paciencia and all teaching. e instrucción. That's our responsibility as parents. Esa es nuestra responsabilidad como padres. So where do we gain God's perspective on authority? ¿Dónde entonces vamos a obtener la perspectiva de Dios en cuanto a la autoridad? Again, we gain it from the gospel. La sacamos, las obtenemos del Evangelio. We look at the cross, Vemos la cruz and we see Jesus hanging there, y vemos a Jesús And colgando dying. del madero, suffering terribly, muriendo y sufriendo terriblemente as he's atoning en su expiación for our rebellion against his authority. por nuestra rebelión ante su autoridad. And so God is showing us De manera que Dios nos está mostrando how he feels about rebellion against authority. cómo Él se siente en cuanto a la rebelión contra la autoridad. Now, I recently witnessed this exchange, witnessed this conversation. Un testimonio en cuanto a esta conversación. A mother asked her grade school daughter to help set the table. Una madre le dice a su hija que está en una bachiller que ayude a poner la mesa. And the daughter responded, Y la hija le contesta, "Why should I set the table? ¿por qué tengo que ser yo la que ponga la mesa? I'm tired of doing your work. Ya estoy cansada de hacer tu trabajo. Set the table yourself." Ponla tú. None of my friends have to set the table for their mother. Ninguna de mis amigas tienen que poner la mesa en sus Why should casas. I be different? Porque ellos tengo que ser diferente. How would a loving parent respond to a child like that? Como una madre responsable le contestaría, le respondería a su hija. A gospel-centered parent Un padre centrado en el Evangelio would look at the cross of Christ miraría la cruz de Cristo and think to themselves, y pensarían para sí mismo, "Oh my goodness, oh Señor, see how God hates this heart attitude that my daughter is expressing. cómo Dios odia esta actitud de corazón que mi hija está manifestando. Look what it cost God to atone for my daughter's sin." Mira lo que le costó a Dios este pecado de mi hija. The world takes this heart attitude very lightly, El mundo toma esta actitud de corazón de manera muy ligera, but God takes it very seriously. pero Dios lo toma de una manera muy seria. I need to respond to my daughter Yo necesito responder a mi hija as God would have me respond. como Dios quiere que yo responda. The eternal and temporal consequences for this rebellion Las consecuencias eternas y temporeras a este pecado disturb me deeply, me atormentan profundamente. because Paul tells us in Philippians 2 Porque Pablo nos dice en Filipenses 2 that every knee will bow que toda rodilla se doblará and every tongue confess y toda lengua confesará that Jesus Christ is Lord, que Jesucristo es Señor, to the glory of God the Father. para la gloria de Dios el Padre. So, serious issues. Entonces, temas serios. Our second point about discipline. El segundo punto en cuanto a la disciplina. Parents need to be clear about authority. Los padres necesitan estar claros en cuanto a la autoridad. You need to be constantly aware Tienes que estar continuamente, constantemente al tanto that you represent God's authority que tú representas la autoridad de Dios en tu to your hogar, children, a tus hijos, and that on the day of judgment, y que en el día del juicio your children will give an accounting to God tus hijos van a tener que rendir cuentas a Dios for the way they responded to your por la authority. forma en que ellos respondieron o no a tu autoridad. And thirdly, Y en tercer lugar, effective disciplinarians then use corporal punishment un disciplinario efectivo va a utilizar disciplina corporal to communicate the gospel para comunicarle el evangelio to their children. a sus hijos. Now, here we're talking about small children. Aquí estamos hablando, por supuesto, de niños pequeños. When your children are in their teens, Cuando tus hijos ya están en su preadolescencia y adolescencia, corporal punishment el castigo corporal, is not going to be appropriate. la disciplina corporal ya no va a ser apropiada. But corporal punishment
Pero la disciplina corporal is the only thing small children can understand. es la única forma en que tu niño pequeño va a entender. And here's a great opportunity Y esta es una gran oportunidad for us to communicate the gospel to our children. para enseñar el evangelio a nuestros hijos pequeños. What we're communicating to them Lo que le estamos diciendo is how serious God takes sin es lo serio que Dios toma el pecado and how great is God's love and forgiveness y cuán grande es el amor y el perdón de Dios for sinners. hacia nosotros los pecadores. So this is just an example. Esto es solo un ejemplo. The Bible does not say we have to do discipline this way, La Biblia no dice necesariamente que tenemos que ejercer disciplina de esta manera, but Judy and I found this helpful. pero Judy y yo encontramos esto muy efectivo. What we're doing, Lo que hacemos, we're trying to make every discipline event estamos tratando de convertir cada evento de disciplina an opportunity en una oportunidad to communicate the gospel para presentarle el evangelio to our children. a nuestros hijos. The hardest thing is being consistent. Lo más difícil aquí es ser consistentes. How many of you find it hard to be consistent as ¿Cuántos de disciplinarians? ustedes encuentran Yeah. difícil la Very difficult. consistencia en esta área? You remember the Bible tells us Recuerda que la Biblia nos dice that God disciplines que Dios disciplina the sons and daughters los hijos e hijas that he loves. que Él ama. It's always motivated by love. Siempre estará motivada esa disciplina por el amor. And so we tell our children, Entonces le decimos a nuestros hijos, God disciplines us Dios nos disciplina because he loves us. porque nos ama. Therefore, I am going to discipline you De manera que yo te voy a disciplinar a ti because I love you. porque yo te amo a ti también. Because I don't want God to have to discipline you. Porque yo no quiero que sea Dios el que te tenga que disciplinar a ti. Because if God disciplines you, Porque si fuera Dios el que te discipline, it will hurt much more than my va discipline. a ser mucho más dolorosa que nuestra disciplina. It's always helpful to use scripture. Es siempre útil usar la palabra. So let's say you're disciplining a child that's been pouting or complaining all day. Vamos a decir que tú estás disciplinando a tu niño que ha estado quejándose todo el día. And you've warned them several Y times, ya tú le has dicho varias veces and their attitude has not y changed. su actitud no cambia. Now, you as a parent Tú como padre o madre are aware of all the times in the New Testament estás al tanto de todas las veces que en el Nuevo that Testamento we're commanded to overflow with thanksgiving. que nos dice la palabra que estemos llenos de gratitud. And the reason is because we deserve crucifixion. Y la razón es porque la realidad es que nosotros merecíamos la cruz And we're never going to get it y nunca nos las van a dar. because Jesus took it in our place. Porque Cristo se crucificó en nuestro lugar. You tell your child this, Tú le dices esto a tu hijo and then you say, y entonces le dices, I'm going to discipline you yo te voy a disciplinar because you should put on a heart of thanksgiving. porque tú deberías tener un corazón agradecido. Because no matter what happens to you in life, Porque no importa lo que sucede en tu vida, no matter how bad it no is, importa cuán malo sea, you're never going to get what you deserve tú nunca vas a recibir lo que mereces. because you've put your faith in the gospel. Porque nuestra fe está puesta en el Evangelio. Therefore, you should overflow with De thanksgiving. manera que tu corazón debe sobrecogerse y fluir gratitud de Él. And then you turn your child over your knee Y entonces colocas a tu niño en tu rodilla and you make it hurt. y haces que le duela. It has to hurt, moms. Tiene que doler, mamá. When I was a child, Cuando yo era un niño, my mother would discipline me. mi mamá me disciplinaba. Didn't hurt. No me dolía. She would try to make it hurt. Ella trataba de que me doliera And I would pretend like it hurt y yo me hacía como que me dolió so that she wouldn't get mad and make it hurt. para que no se pusiera brava y entonces de verdad me diera que me doliera. When my father came home, Pero cuando llegaba papá a casa, I feared my father yo le tenía temor a mi papá because he made it hurt. porque él sí hacía que doliera. You don't want to be like my mother, Tú no quieres ser como mi mamá. who was very sweet. Ella era muy dulce. Okay, then you hold your child till they quit crying, Entonces sostienes a tu niño hasta que deje de llorar and then you explain the gospel to your y children. entonces le explicas el evangelio a tu hijo. Jesus took the punishment that you deserve on the cross. Jesús recibió el castigo que tú merecías. Your grumbling and pouting and complaining Tu queja y la mala conducta without the gospel sin el evangelio would have consigned you to hell forever. te hubiera enviado al infierno para la eternidad. But God, in His mercy and grace, Pero Dios en su gracia y en su misericordia sent Jesus to die for you. envió a Jesús para que muriera en tu lugar. He took the wrath that you deserve. Él tomó la ira del Padre que tú merecías. He
bore the eternal punishment that you Él deserve. cargó el castigo eterno que And te so tocaba a ti. you will never get what you deserve. De manera que no te va a pasar lo que tú mereces que te All you pase. got was a little tiny spanking from me, Todo lo que tú recibiste fue una pequeña pela de parte mía. because that's all you can understand at this age. Porque eso es todo lo que tú puedes entender a este nivel. Normally, and then you have the child confess to God their sin. Normalmente a este nivel ahora tú haces que el niño confiese su pecado al Señor You hold them till there's reconciliation. y tú lo sostienes hasta que haya reconciliación. Generally, your child will be happy and leave the event with a smile on their face. Y al final de este evento, por lo general, el niño va a estar tranquilo y va a salir de este evento de manera agradable. You've disciplined your child. Disciplinaste a tu hijo, You've honored God's authority. honraste la autoridad de Dios, You've used it as an opportunity to preach the gospel to la them. usaste como oportunidad para predicar el evangelio a tu hijo, Your child's conscience has been cleansed. la conciencia de tu hijo ha sido lavada, They've had the love of God rehearsed to them, ellos experimentaron el amor de Dios como en forma de un ensayo and the mercy and grace of God, y la misericordia y la gracia de Dios, and generally you'll have a happy conclusion. y al final vas a tener una conclusión I know there buena. are some children that are more difficult than that. Yo sé que hay hijos que son más difíciles que eso. Some of you have children like that. Algunos de ustedes tienen hijos así. You spank them and spank them and spank them, Tú le das la pela and their will is not broken. y su voluntad no es quebrantada. So sometimes there are not black and white or easy answers A veces no tenemos respuestas fáciles, blanco o negro, for how to handle your children. de cómo manejar a nuestros hijos. And that's why if you're married, That- it's helpful for you and your husband to work, or you and your wife to work on this together. Por eso es importante que tú y tu esposo, trabajen estas cosas juntos. Sometimes with really difficult children, A veces con niños muy difíciles you need to get pastoral help from the church. necesitas ayuda pastoral de tu iglesia. So that's our first point, discipline. Ese es nuestro primer punto, es disciplina. Effective parents are lions, Los padres que son efectivos son leones, because God is a lion, porque como Dios Padre es león, but they're also lambs, pero también son cordero, because Jesus was a lamb who was slain. porque Jesús fue el cordero que fue sacrificado. And that takes inmolado. us to our second point, Y entonces el próximo punto, affection. afecto. I also want to make 3 points about affection. Quiero también darles 3 puntos en cuanto al afecto, al amor. First, love God more than your children. Primero que nada, ama a Dios We más que a tus hijos. We already mentioned this last night. Ya esto lo hablamos anoche. Second, love your children sacrificially. Segundo, ama a tus hijos de manera sacrificial. And thirdly, love your children affectionately. Y entonces, en tercer lugar, ama a tus hijos de manera afectuosa. So love God more than your children. Ama a Dios más que a tus hijos. Luke chapter 14, I quoted last night, Lucas 14 lo citamos anoche. but I'll quote it again. Lo voy a citar de nuevo. If anyone comes to me and does not hate his own father Si alguien viene a mí y no odia a su propio padre and mother y madre, and wife and children a su esposa, a sus hijos, and wife and children a su esposa y a sus hijos, and brothers and sisters, y hermanos y hermanas, yes, and even his own life, aún su propia vida, he cannot be my no disciple. puede ser mi discípulo. As I mentioned last night, Como les decía anoche, Jesus does not want us to really hate our children. Dios no quiere decirnos aquí que odiemos a nuestros hijos. We are to love all men, and that includes our children. Estamos llamados a amar a todos y eso incluye a nuestros hijos. But in this passage, Pero en este texto, Jesus is attacking a destructive love Dios está señalando un amor destructivo that often characterizes family relationships, que muchas veces caracteriza las relaciones intrafamiliares, especially parents' relationships with their children. especialmente la relación de los padres con sus hijos. It loves the gift of God, the child, El hijo es un regalo de Dios. more than the giver, God. Aman más a sus hijos que el amor que le tienen a Dios. I once heard a story about a Chinese woman Y una vez oí la historia de esta mujer china who, during the Cultural Revolution in China que durante la revolución cultural en China, in the 1970s, en los 1970, had one son. tenía un hijo. And the communist government came to her Y el gobierno comunista vino a ella and said, unless you renounce Christianity, y le dijo, a menos que renuncies al cristianismo, the state is going to take your child away from you. el Estado te va a tomar, va a coger a tu hijo. She said, I cannot renounce Ella Christianity. dijo, yo no puedo renunciar a mi fe. And so the state took her child De away. manera que el gobierno le llevó a su hijo. She didn't see him again until he was 22. Ella no lo volvió a ver hasta que el niño tenía 22 años. He'd been raised by the state in an atheistic system.
Él fue criado por el Estado sin Dios, ateo. When he was reunited with his mother, Cuando él se reúne con su madre a los 22 años, he was an atheist era un ateo and hated any idea of God. y odiaba cualquier idea de Dios, sobre Dios. This mother paid a great price. Esta madre pagó un alto precio. She was willing to love God Ella estaba dispuesta a amar a Dios more than her child. más que a su hijo. Can you imagine such a thing? ¿Pueden imaginar algo como eso? Okay, so that's our first point. Ese es nuestro primer punto. All affection towards your children Todo afecto hacia tus hijos starts with you loving God comienza contigo amando a Dios more than you love your children. más que a tus hijos. You'll never be able to love them appropriately Nunca los vas a poder amar apropiadamente unless you love God more. a menos que ames a Dios más. Second, we need to love our children sacrificially. Segundo, necesitamos amar a nuestros hijos de una forma sacrificial. Again, the cross of Christ De nuevo, la cruz de Cristo defines define how we are to love our children. cómo debemos amar a nuestros hijos. 1 John 3:16. Primera de Juan 6:13. By this we know love, Por esto conocemos el amor, that he laid down his life for us. que Él dio su vida por nosotros. And we ought to also lay down our lives for Así our nosotros brothers. debemos poner nuestra vida. So Christ's death defines what love looks like. De manera que la muerte de Cristo define cómo el amor se debe ver. It's not primarily a feeling, No es un sentimiento, it's action. es acción. It comes to us as behavior. Es como un comportamiento, una conducta. It's described by what we do, Se describe por lo que hacemos, not necessarily by how we feel. no necesariamente como por cómo yo me siento. Sometimes this kind of love is painful. A veces este amor es doloroso, It inconveniences us. es inconveniente. Sometimes it causes stress. A veces nos produce estrés At other times it disrupts our plans. y a veces interfiere con nuestros planes. It diverts our lives. Nos desvía los planes y las vidas que tenemos. For example, Por ejemplo, mother is in the middle of making dinner la mamá en medio de cocinar la cena and she has guests coming for dinner. y tiene invitados esa noche And her 4-year-old throws a temper tantrum y su niño de 4 años le da una pataleta in the middle of the kitchen floor. en medio del piso de la cocina. She doesn't want to stop to discipline her child Ella no quiere detenerse a disciplinar al niño because she's in the middle of making dinner. porque tiene que preparar la cena. But love, he loves the child, Pero ella ama a su hijo and she assumes all the things we've already talked about. y ella entiende todas estas cosas que hemos hablado. She will stop what she's doing Ella va a detener lo que está haciendo and apply appropriate discipline to y the va a child. aplicar la disciplina apropiada a su niño. Sacrificial love also impacts career ambitions. El amor sacrificial altera también las ambiciones profesionales que podamos tener. It means that mom and dad Eso significa que mamá y papá cannot pursue separate career ambitions no pueden perseguir ambiciones profesionales diferentes and appropriately love their children y amar apropiadamente a sus at hijos the same time. al mismo tiempo. Now, either dad or mom Sea papá o mamá can do this. puede hacer eso. And obviously, there are some times when moms have to work. Y hay veces cuando mamá tiene que trabajar, But it's very important pero es muy importante that we apply the principle of sacrificial love que apliquemos el principio del amor sacrificial to our careers, a nuestra carrera, which means my children come before my ambitions. que significa que mis hijos vienen primero que mis ambiciones. James Dobson, James Dobson, famous head of Focus on the Family in the United el States, que dirige Foco en la Familia en los Estados Unidos, has been greatly used by God, ha sido usado por Dios grandemente, and primarily because his father primeramente porque su padre exercised this kind of sacrificial love. ejercitó este tipo de amor sacrificial. James was an only child. James era un hijo único. His father was a traveling evangelist, Su papá era un evangelista que viajaba and he was gone a large portion of y the mucho time. del tiempo estuvo lejos de casa. He had evangelistic campaigns planned out for 2 to 3 years Él in tenía advance. campañas evangelistas planificadas por años en avance. When James was 16, Cuando James tenía 16 años, he began to cause troubles for his mother. él empezó a causarle problemas a la madre. She could not control him. Ella no podía con él, no podía controlarlo. And so she called James' father, who was out of town at an evangelistic crusade, Ella llama a su marido, el papá de James, que estaba evangelizando fuera de la ciudad, and she pleaded with him, y ella le pidió, I need your help at home. I can't have you gone all the time. necesito tu ayuda con James en la casa, yo no puedo con él. So James' father
De manera que el papá de James canceled all of his evangelistic campaigns for the canceló next 2 todos los years, eventos que tenía por las próximas 2 semanas, came home, volvió a casa, and got a job as an associate pastor consiguió un trabajo como pastor asociado with a local church, en una iglesia local and was there to serve James and his mother for between the ages of 16 and 18. y estuvo ahí con James entre los 16 y los 18 And the church owes a great debt to James' father for doing that. y la iglesia le tiene una gran deuda al papá de James por haber tomado esa decisión. This is what sacrificial love looks like. Así se ve el amor sacrificial. This is what I meant when I said that career ambitions Esto es lo que quiero decir cuando digo que la ambición profesional sometimes need to be put on the altar tiene que ser entregado en el altar if we're going to really love our children. si verdaderamente vamos a amar a nuestros hijos correctamente. Wherever you find spiritual life, Donde quiera que encuentres vida espiritual, someone has died. alguien ha muerto. Restated, we can say there is no spiritual life No hay vida espiritual until someone dies. hasta que alguien muera. Pastors die Pastores mueren, that their churches might live. que sus iglesias puedan vivir. Parents die Padres mueren, that their children might live. que sus hijos vivan. Christian evangelists Evangelistas die to their selfishness mueren that those that they are converting might live. de manera que aquellos a quienes ellos le predican puedan nacer, The, puedan vivir. the gospel was all about death to Jesus El evangelio se trata de la muerte de Jesús, that we might live. que podamos vivir nosotros. Okay, so we're talking about affection. We're saying that affection and discipline are both crucial. Estamos diciendo que tanto la disciplina como el afecto son cruciales We've said that to be appropriately affectionate, para poder ser efectivos de manera apropiada. we need to love our children love God more than our children. Tenemos que amar a Dios más que a nuestros hijos, That we must love our children sacrificially. que debemos amar a nuestros hijos de forma sacrificial And last, we must love our children affectionately. y debemos amar a nuestros hijos afectivamente, afectuosamente. Now, before you were converted, Antes de que tú te convirtieras, the wrath of God rested upon you. la ira de Dios descansaba sobre ti. God did not like you. Tú no le gustabas a Dios. God did not feel affection for you. Dios no sentía afecto por ti. God loved you. Dios te amaba. He wanted your eternal happiness, Él quería tu felicidad eterna, but it was love for enemies. pero era amor por el enemigo. But God wanted to feel affection for you. Pero Dios quería sentir afecto por ti. He wanted that so badly Él quería eso de tal manera that he sent his son to die on a cross que Él envió a su hijo a morir en la cruz to atone for your sin, para pagar por tus pecados, to take away God's wrath, para eliminar esa ira de Dios sobre ti, so that God could feel affection for you. que Dios pudiera for me. sentir ahora afecto por ti. God loves to be affectionate. Dios ama sentir afecto. And if you are a Christian, Y si tú eres un cristiano, God's massive and weighty affection el amor de Dios rests upon you descansa sobre ti. no matter what you do, No importa lo que hagas, as long as you cling to the gospel. siempre que te sujetes del Evangelio. Therefore, affection from parents De manera que el afecto de los padres is very important es muy importante. because we are communicating God's love to our Porque children estamos comunicándole a nuestros hijos el amor de Dios through our affection. a través de nuestro afecto por ellos. Now, some children Algunos niños are easier to be affectionate towards nos es más fácil ser afectuosos con ellos than other children. que otros niños. How many of you have some children that are easier to be affectionate towards? ¿Cuáles de Yeah. ustedes tienen hijos que son más fáciles de expresarle afecto? Usually the child that's hardest to feel affection for Usualmente el niño para el que nos es más difícil ser afectuosos con ellos is the one that's most like you. es aquel que se parece más a ti. I know about this. Yo sé de eso. And the ones that are easiest to feel affection Y for aquellos que son más fáciles de amar are the ones that are opposite of you in temperament. son aquellos opuestos a tu temperamento. But affection is crucial Pero el afecto es crucial. because it's our affection Porque es nuestro afecto that drives our discipline que dirige, que mueve nuestra disciplina and our instruction y nuestra instrucción deeply into the heart of our children. profundamente al corazón de nuestros hijos. If we discipline and instruct our children, Si disciplinamos e instruimos a nuestros hijos, but our children don't feel like we like them, pero nuestros hijos perciben que no nos caen bien, que no los queremos, our children will tend to reject our affection, our discipline. nuestros hijos van a rechazar nuestra disciplina. Affection is very powerful. El afecto es muy poderoso. In his book, How to Really Love Your Child,
es lo que te muestra cómo amar a tu hijo. Dr. Ross Campbell A Ross Campbell writes this: escribe esto sobre ese tema. discipline is immeasurably easier when the child feels genuinely loved. La disciplina es mucho más efectiva cuando el hijo se siente genuinamente amado. If a child does not feel genuinely loved and accepted, Si el niño no se siente amado y aceptado, he has real difficulty identifying with his parents él va a tener dificultad identificándose con sus padres and their values. y sus valores. So you see why I started last night with the lion and the lamb? Anoche hablábamos del león y del cordero. It's very important Es muy importante that you not be que tú no seas just a lamb solo cordero or just a lion. o solo león. You need to be both, Tienes que ser ambos, a lion and a lamb. león y cordero. And this is why it's normal Y por eso es normal for children to have two parents. que los hijos tengan dos padres, papá y mamá. Because one of you will be more lamb-like Porque uno posiblemente va a ser más cordero and one of you will be more y lion-like. el otro va a ser más león. You both need to be working at both, Por eso ambos tienen que estar trabajando en alcanzar ese balance. but it's helpful to have two parents. Pero es muy necesario y de beneficio tener los dos. If you're a single parent here, Si eres un this padre morning, solo, una madre soltera, un padre solo, you need to cling to God's promise necesitas agarrarte de la promesa that de He will be a Dios, father to the fatherless, que Él será padre a aquel que no tiene padre, that He will help you, que Él te ayudará, that His strength will be perfected in your weakness, que su poder se perfeccionará en tu debilidad, that God will help you compensate que Dios te ayudará a compensar for the fact that you are a single parent. por el hecho de que estás solo o sola criando. So affection De manera que el afecto is very powerful, es muy poderoso, especially especialmente when it comes from fathers. cuando viene de los padres. All the social research Todos los estudios sociales shows that a father's affection towards his children muestran que el afecto del padre, del papá hacia los hijos is very crucial. es crucial. The more affectionate a father, for example, Los padres más afectuosos, the more likely that his children will internalize his values. mientras más afectuoso el padre, más fácil el hijo va a interiorizar sus valores. For example, Por ejemplo, social research shows un estudio muestra this very surprising data. una data muy sorprendente. The more affectionate a father, Mientras más afectuoso el padre, the more affectionate his children tend to be in their adult years. más afectuosos van a ser sus hijos en los años adultos. There's a very strong correlation Hay una correlación muy poderosa between a father's affection entre el afecto del papá and his children's capacity for empathy. y la capacidad de sus hijos de ser empáticos. There's almost no correlation Hay casi cero correlación between a mother's affection entre el afecto materno and the child's capacity for empathy. y la capacidad del niño en I- ser empático. I mention that because that's just the opposite Les menciono esto porque parecería ser lo opuesto of what most of us expect. de lo que la mayoría de nosotros esperaríamos. Also, children pick up their sexual identity También los niños van a desarrollar su identidad sexual from their children, from their fathers, I mean, de excuse sus me. padres. There's a strong correlation again Hay una fuerte correlación de nuevo between homosexual behavior, entre, por ejemplo, la conducta homosexual, especially in males, especialmente en los varones. and exactly 69% of the cases of adult homosexuals. 69% de los homosexuales adultos, The father was unaffectionate el padre no era afectuoso, and afectivo, or was the main thing was a lack of affection from a father. es decir, lo principal era que el padre no mostraba amor a esos So niños varones. so he was either very involved with his children, Él no estaba podía ser que no estaba involucrado con sus hijos but was just a disciplinarian. o era muy disciplinaba muy fuerte He was non-affectionate, y no mostraba afecto. critical but non-affectionate. Critical. Critical, Era crítico, yeah, but not affectionate. pero no afectuoso. Or he was passive and indifferent to his O children era entonces en el otro extremo pasivo e indiferente and had no relationship with his y children. tenía cero relación con su hijo. Same with lesbianism in women. Igualmente el tema del lesbianismo y las mujeres. Both little boys Ambos, and little girls niños y niñas, pick up their sexual identity
obtienen su identidad sexual primarily by relating to their fathers. primeramente por su relación con el papá. So fathers, it's very important De manera que padres, That you esto es should- muy importante, that you show appropriate affection to your que sons muestres el afecto apropiado a tus hijos and your daughters. y a tus hijas. Very, very important. Muy importante. Let's talk about some ways to show affection. as Vamos a hablar before we entonces de close. algunas maneras de cómo mostrar ese afecto. Would like to mention 4 things. 4 cosas. Focused attention, Enfoque, atención enfocada, eye contact, contacto visual, physical touch, toque físico identifying evidences of grace y identificar evidencias de gracia in our children. en nuestros hijos. So for many men, affection is not natural. Para muchos varones el afecto no es natural. I'm speaking here especially to fathers. Estoy hablándole específicamente a los papás. The hard competitive realities of life have frozen our emotions. La realidad de la vida en el mundo de hoy afecta nuestras emociones. Sometimes we find it awkward to show affection. A veces nos sentimos incómodos expresando afecto. One of the most important things that we can do Una de las cosas más importantes que podemos hacer is focus our attention on our children es enfocar nuestra atención en nuestros hijos with eye contact con contacto visual and careful listening. y poner atención cuidadosa, escucharlos con cuidado. This has been very difficult for me. Esto ha sido muy difícil para mí. How many of you fathers find this difficult at times? Algunos padres encuentran esto difícil. Papás, So one thing we did at home una cosa que probamos en casa that que, helped me in this que- area, que me ayudó en esta área, I would schedule what we would call special times planificábamos lo que llamábamos tiempos especiales with my children. con mis hijos. I would pick out one of them Yo tomaba uno de ellos and take them out for something that they like to do. y me lo llevaba a hacer algo que ellos disfrutaban hacer. Go to McDonald's and buy an ice cream cone, Le compraba un helado en McDonald's or walk to the store and buy a candy bar, o llevarlos a comer dulce and just listen to that child. y entonces escucharlos. It has to be something fun that the child wants to do, Tenía que ser algo divertido que el niño disfrutaba hacer, so they look forward to being with you. de manera que ellos anticiparan ese tiempo contigo. You want it to be more than work, Tú querías que fuera más que trabajo, although it's good to take them with you when you work too. aunque también es bueno llevarlo al trabajo cuando tú But it vas a should be trabajar. something fun. Pero debe ser algo que ellos encuentren divertido. The Bible doesn't say we need to do that, so that's up to you. But La Biblia no dice que hay que hacer eso, eso depende de ti. the important thing is Lo importante es find some way encuentra una manera to get fathers to get along with your children que el papá pase tiempo con el niño and listen to them. y que los escuche, Focus on them. se enfoque en ellos, Make them feel special. que los haga sentir especiales, Make them feel cared for. que se sientan que les importo a papá y a mamá. A second way we can show affection for our children La is- otra manera en que podemos is- mostrar afecto a nuestros hijos is appropriate physical touch. es a través del toque físico. Now, in Latin culture, En la cultura hispana, I think you're better at physical touch than we are in ustedes son North mejores que America. nosotros en cuanto a eso. We've had lots of people hugging and kissing here. Yo veo aquí mucho abrazo y beso, But this is very important with your children. pero es importante para tus hijos Use opportunities que uses oportunidades to put your arms on your kids and hug them, de poder poner tus brazos alrededor de tu to hijo, let them sit in your lap, que lo dejes sentarte en tu falda, to hold their hand, que lo sujete, le sujete la or mano, whatever is appropriate here in your culture. lo que sea apropiado aquí en tu cultura. But what you're doing is you're transmitting affection to your Lo que children. estás haciendo es, estás transmitiendo afecto a través del contacto físico. Again, for many of you, some of you may this be really easy, Para algunos de ustedes esto sale fácilmente, and for some of you this may be very difficult. para otros será muy difícil. But it's very, very important whether it's easy or difficult. Pero sea una manera o la otra, esto es importante hacerlo. And lastly, learn to identify grace in your children. Y entonces, por último, maneras de mostrar gracia a tus hijos. Might be the most difficult thing that I'm going to mention. Esta es posiblemente lo más difícil que les voy a mencionar esta mañana. There are times Hay veces when your children cuando tus hijos are driving you crazy, te están volviendo loco, especially in their teens. especialmente cuando son preadolescentes. You may have a teenage child. Puede que tengas un adolescente, Many of you are nodding. algunos hacen así. You may have a teenage child Puede que tengas un hijo adolescente that is doing everything wrong.
que está haciéndolo todo al revés de lo que debería ser. Nothing they're doing is pleasing you. Nada de lo que hace te complace. And so you are in a state of active hostility in De your manera que relationship with estás that en un child. estado de constante hostilidad con él. This is when it's very important Esto es muy importante to look for anything that child is doing right. para que te enfoques en cualquier cosa, por más pequeña que sea, que el niño está haciendo bien. You may have to be very creative Tienes que ponerte posiblemente muy creativo to find something this child is doing right para encontrar una cosita, aunque sea que la haga bien, so that you can identify it. que te puedas identificar con ella. It may be just that they came home from school on time today. Quizá fue que llegó a tiempo del colegio hoy. And you say, I just want to commend you. Quiero encomendarte, I want to identify grace in your life. quiero mostrarte gracia en tu Very vida. pleased that you came home from Estoy, school on time estoy muy today. contento de que hayas llegado a tiempo hoy del colegio. You may have to be very creative Y vas a tener que ponerte muy creativo, because, yeah, because there will be times porque habrán tiempos when this will be very difficult. donde no va a ser muy difícil, no vas a encontrar qué hacer. Why should you do this? ¿Por qué debes hacerlo? That's what God does with us. Eso es lo que Dios hace con nosotros. We are sinners. Somos pecadores. We cannot please Him through our works. No podemos complacer a Dios con nada que hagamos. God is magnanimous in His grace Dios es magnánimo con su and gracia, mercy and kindness towards us. con su misericordia y bondad para con And nosotros. we are most like God Y nosotros somos más como Dios when we love the unlovable. cuando amamos lo que es difícil de amar. Because God loved us Porque Dios nos amó when we were utterly unlovable. cuando no había nada en nosotros que When lo we hiciera were, amarnos. we were by nature children of wrath. Nosotros por naturaleza éramos hijos de ira. He poured out His love in our lives. Él desbordó su amor sobre nosotros. This is the test of whether you really understand the gospel. Esto es una prueba de si verdaderamente has entendido el Evangelio. And sometimes it's very difficult. Y a veces es muy difícil. Behind every child's weakness is a corresponding strength. Detrás de cada debilidad de tu hijo hay una fortaleza. Maybe your child is very strong-willed. Quizás tu hijo tiene un temperamento muy fuerte. Usually, if you persevere with that child, Normalmente, si perseveras con ese niño, that child will be most useful in their adult years. ese niño va a ser muy útil en sus años de adultez. Because that strength of will Porque ese temperamento fuerte is going to help that child resist peer pressure va a ayudar a ese niño, a ese ya niño adulto, a resistir la presión de los demás in their teen years. cuando ya esté en su adolescencia. So, loving the unlovable, Entonces, ama lo que es difícil de amar. showing affection to the unlovable, Muestra afecto a ellos que son difíciles de mostrar. identifying grace, Identifica gracia. making eye contact, Haz contacto con sus ojos. Listening. Escúchalos physical touch. y tócalos. Crucial in the whole parenting process. Crucial todo esto en el proceso de crianza de los So hijos. again, in summary, De nuevo, a manera de Lions. resumen, and lambs, leones, corderos, discipline disciplina, and affection afecto, makes parents really effective. hacen la paternidad efectiva. We learn all those things from the gospel. Aprendemos todas estas cosas en el Evangelio. They're all applications of the gospel. Son todas aplicaciones del Evangelio.